En el gran salón de Bramley Manor, Lady Bramley levantó su taza de té por última vez. Un segundo más tarde, el silencio cayó, más pesado que la porcelana que se deslizó de su mano. Ahora, con susurros de traición y un asesino escondido entre rostros familiares, solo la señorita Marple puede desenterrar la verdad, antes de que la próxima copa reclame otra vida. La lluvia cayó en torrentes ese jueves por la tarde, azotando las altas ventanas de Bramley Court con una persistencia que parecía casi personal. Los antiguos cedros en el césped se doblaban y se balanceaban bajo el asalto, sus ramas oscuras extendiéndose hacia la piedra gris de la casa como brazos suplicantes. En la habitación de la mañana, sin embargo, todo era calidez y comodidad gentil. El tipo de ambiente que Lady Augusta Bramley había cultivado durante más de 40 años. Cuán perfectamente, terriblemente terrible se ha vuelto el clima. Observó la señora Clement, acomodando su amplia figura con mayor comodidad en una de las sillas cubiertas de chintz que Lady Bramley favorecía. Espero que se aclare antes de que debamos aventurarnos a casa. Lady Bramley, una mujer de 73 años, con el cabello gris de acero dispuesto en ondas perfectas y ojos que perdían muy poco, se movía con su rapidez habitual por la habitación. Siempre se había enorgullecido de hacer los honores adecuadamente, y sus días en casa no serían la excepción, a pesar de ser el último, antes de cerrar Bramley Court para la temporada. Tonterías, querida, respondió ella con su voz crujiente y bien modulada. Un poco de lluvia nunca lastimó a nadie. Además, en breve tomaremos nuestro té, y eso nos pondrá a todos en orden. La señorita Jane Marple, sentada en silencio en la esquina con su tejido en el regazo, sonrió suavemente ante ese ritual familiar. Había venido a Bramley Court por casi 15 años, desde que se mudó a St. Mary Mead, y había llegado a disfrutar de esas reuniones civilizadas. Había algo tranquilizador en su previsibilidad, la forma en que Lady Bramley se posicionaba para que la bandeja de plata brillara, el instante exacto en que James anunciaba que el té estaba servido. Creo que es una pena que cierres la casa, Augusta, comentó Lady Bantry, ajustando su sombrero con su desafortunada colección de cerezas artificiales. El pueblo no será el mismo sin tus jueves por la tarde. Una sombra cruzó fugazmente el rostro de Lady Bramley, aunque desapareció tan rápido, que la señorita Marple se preguntó si lo había imaginado. Bueno, querida, uno no puede continuar para siempre. La casa se está volviendo demasiado, y Lydia y yo estaremos bastante cómodas en la casa de Dowe. La señorita Lydia Martin, la compañera de Lady Bramley, levantó la vista desde la ventana. Sus pálidas manos estaban entrelazadas en el regazo. Era una mujer de unos 55 años, con cabello rubio desteñido y la tranquila manera de quien ha vivido muchos años en dependencia gentil. Lady Augusta es demasiado generosa, murmuró con modestia. Estoy segura de que no merezco tanta amabilidad. Tonterías, dijo Lady Bramley enérgicamente, aunque la señorita Marple notó una ligera tensión alrededor de sus ojos. Nos hemos arreglado muy bien estos últimos 12 años, ¿no? La puerta se abrió, admitiendo más invitados. La conversación cambió a temas más seguros. El doctor Haddock llegó, sacudiendo las gotas de lluvia de su abrigo y quejándose con buen humor del clima. El reverendo Leonard Clement lo siguió, acompañado por su esposa, Griselda, quien comenzó inmediatamente a disculparse por la tardanza. El coche simplemente no arrancaba, explicó sin aliento. Y el pobre Leonard tuvo que empaparse tratando de convencerlo. Adrien Bramley, sobrino de Lady Augusta, emergió de la esquina, donde había estado jugueteando con un aparato inalámbrico. Era un joven de unos 30 años, con una barbilla débil que sugería igual debilidad de carácter, y un hábito desafortunado de acumular deudas que su tía invariablemente debía cubrir. Digo, tía Augusta, exclamó alegremente. Casi consigo que este conjunto de cristal funcione correctamente. Solo necesita un ajuste más en el cable aéreo. La expresión de Lady Bramley sugirió que encontraba el entusiasmo de su sobrino considerablemente menos encantador que él mismo. Tal vez, querido, podrías dejar tus pasatiempos para más tarde. El cabello gris estaba retirado severamente, y la mirada penetrante parecía capaz de reducir a lágrimas a 20 pasos. La magnífica urna eléctrica antigua, su superficie plateada brillando a pesar de los años, estaba montada sobre una pequeña placa caliente que Lady Bramley había hecho ajustar cuidadosamente hacía algunos años. ¡Qué pieza tan encantadora!, comentó la señora Clement con admiración. Es muy antigua. Georgiana, respondió Lady Bramley con evidente satisfacción. Pertenecía a mi abuela.
La mandé convertir a electricidad cuando tuvimos la casa restaurada por primera vez. Oh, hará ya 20 años. Mucho más conveniente que la antigua disposición de la lámpara de espíritu. James, un hombre digno, de más de 60 años, que había estado con la familia desde antes de la guerra, se movió con eficiencia practicada. Colocó la urna con precisión, dispuso las delicadas tazas y platillos de porcelana, y verificó que la pequeña placa caliente estuviera conectada correctamente a su cordón. La señorita Marple observó, con la atención al detalle que tantas veces le había servido bien, cómo James conectaba el flexo a la corriente de la esquina con un cuidado particular. El té está servido, mi señora, anunció con la gravedad que el ritual exigía. Luego, se retiró discretamente a un segundo plano. El último invitado en llegar fue el inspector Slack, de la policía local, quien parecía algo incómodo en compañía tan refinada. Sujetaba un sobre de Manila bajo un brazo y se movía torpemente de pie a pie. Rogando su perdón, mi señora, dijo con cierta incomodidad. Son solo algunos formularios que requieren su firma cuando le convenga. Nada urgente. Por supuesto, inspector. Quizás después del té, respondió Lady Bramley con cortesía. El señor Simmons, el anciano abogado de Lady Bramley, se aclaró la garganta delicadamente. Me temo que yo también tengo un pequeño asunto de negocios, Augusta. Solo un documento que requiere su atención. Nada que no puede esperar hasta que hayamos tomado nuestro té, naturalmente. Lady Bramley asintió gentilmente, aunque la señorita Marple creyó detectar un ligero endurecimiento en sus hombros. Bueno, entonces, ¿debemos proceder? Creo firmemente en la puntualidad cuando se trata del té. Se movió a su posición acostumbrada junto a la urna, su mano derecha buscando el grifo plateado con la precisión inconsciente de un hábito largo y arraigado. La conversación siguió fluyendo por la habitación, un murmullo agradable de voces discutiendo el clima, el destino del pueblo, el deplorable estado de las carreteras tras las lluvias recientes. Las agujas de la señorita Marple hacían clic suavemente mientras trabajaba en lo que parecía ser el botín de un bebé, sus suaves ojos azules contemplando la escena familiar. Había algo particularmente inglés en esos momentos, algo que hablaba de continuidad y tradición. De un mundo en el que ciertas cosas parecían destinadas a permanecer constantes. La lluvia continuaba golpeando contra las ventanas, y el fuego crepitaba alegremente en la chimenea del gran salón. Lady Bramley estaba impecable en su porte plateado, cada centímetro la amable anfitriona, mientras sus invitados se acomodaban, expectantes, para lo que siempre había sido, en la experiencia de Miss Marple, una hora muy agradable y civilizada. Eran exactamente las 4 en punto, según el reloj de la repisa, cuando Lady Bramley abrió el grifo plateado por lo que resultaría ser la última vez. El suave tintineo de las tazas y platillos de porcelana ofrecía un contrapunto relajante al persistente tamborileo de la lluvia contra las ventanas. Los invitados de Lady Bramley se habían instalado en el cómodo ritmo del té de la tarde, la más civilizada de las costumbres inglesas, donde la conversación fluía tan naturalmente como el té de la urna de plata. Espero que el joven Timothy se recupere pronto de su resfriado, dijo la señora Clementa Griselda, quien había estado explicando la ausencia de su hijo mayor en la práctica del coro. Estos escalofríos de otoño pueden ser tan persistentes. Las agujas de la señorita Marple continuaban su clic constante mientras observaba la agradable escena doméstica. El doctor Haydock había arrinconado al reverendo Clement cerca de la estantería, sin duda discutiendo algún asunto parroquial, mientras Lady Bantry examinaba las acuarelas que colgaban sobre el piano. Adrian Bramley había dejado a regañadientes su aparato inalámbrico y ahora sostenía una conversación incómodamente cortés con el señor Simmons. Debo decir que las rosas de tu jardín fueron particularmente encantadoras este año, comentó Augusta, Lady Bantry, girándose de su inspección de un paisaje bastante mediocre. Esa nueva variedad trepadora junto a la pared sur fue espectacular en julio. Lady Bramley sonrió con sincero placer. ¿Te refieres al rosal de Madame Alfred? Sí, estaba bastante satisfecha con lo bien que se adaptó. Por supuesto, lo extrañaré el próximo año. Seguramente lo verá cuando visite desde Dae House, sugirió Griselda. No es como si se mudara al otro extremo del condado. Quizás, respondió Lady Bramley, aunque su tono sugería que encontraba la perspectiva menos atractiva. Uno nunca puede predecir lo que traerá el futuro. La señorita Lydia Martin, que había permanecido sentada en silencio junto a la ventana, con las manos dobladas en su regazo, se agitó ligeramente al escuchar esas palabras. Sus ojos pálidos se fijaron en su empleadora con una expresión que la señorita Marple encontró difícil de interpretar. ¿Había allí ansiedad, o algo más fuerte?
El inspector Slack se removió incómodo en su silla, claramente fuera de lugar en medio de aquella conversación tan gentil. Sujetaba el sobre de Manila más apretado ahora, y lanzaba miradas ansiosas hacia la puerta, como si calculase el primer momento en que la cortesía le permitiría escapar. James, el mayordomo, se había posicionado discretamente cerca de la puerta, listo para asistir en cuanto se requiriesen sus servicios, mientras que la señora Brigg podía vislumbrarse a través de la puerta entreabierta del pasillo, asegurando sin duda que la maquinaria doméstica siguiera funcionando con precisión. Lady Bramley se movió con su eficiencia característica hasta su posición junto a la urna de plata. Había repetido este ritual innumerables veces a lo largo de los años, y sus movimientos tenían la precisión inconsciente de la costumbre arraigada. Su mano derecha buscó el adorno plateado del grifo, mientras la izquierda se apoyaba, como siempre, en la válvula del radiador junto a la chimenea. «Sírvase, queridos», comenzó con calidez en la voz de la auténtica hospitalidad. Pero las palabras nunca se completaron. En el instante en que sus dedos se cerraron sobre el grifo plateado, se oyó un chasquido agudo, más bien como grasa chisporroteando en una sartén, tal como lo describiría después la señorita Marple. Lady Bramley se estremeció abruptamente. Su cuerpo quedó rígido por un momento que pareció eternizarse. El suave murmullo de la conversación se cortó como con un cuchillo. Su mano izquierda, que había buscado la válvula del radiador para sostenerse, arañó desesperadamente la superficie del metal pintado. Durante un latido se balanceó sobre sus pies, y luego sus rodillas se doblaron. Cayó pesadamente, golpeando el guardafuegos de latón con un estrépito que perseguiría los sueños de Miss Marple en las semanas siguientes. El efecto en la compañía reunida fue inmediato y dramático. Griselda Clement soltó un grito agudo, penetrante, que galvanizó a todos en acción. El doctor Haydock se levantó de un salto y se lanzó hacia la mujer caída antes de que el eco del golpe hubiera desaparecido. «Atrás, por favor», ordenó con la autoridad de su profesión. «Denle aire». Lady Bantry palideció, rebuscando en su bolso sus sales aromáticas. La señora Clement producía ruidos ahogados de angustia mientras su esposo intentaba consolarla, pues ahora sollozaba en silencio en un pañuelo. Adrien Bramley se quedó paralizado un instante, el rostro un retrato de choque y confusión, antes de correr hacia adelante. «Tía Augusta, ¿qué ha pasado? ¿Está?» James apareció de la nada, su compostura habitual apenas resquebrajada, mientras se arrodillaba junto a su señora. La señora Brigg se materializó en la puerta, su rostro severo contraído en líneas de grave preocupación. «¿Debo telefonear una ambulancia, señor?», preguntó con urgencia. El doctor Haydock, ya arrodillado junto a Lady Bramley, movía sus manos experimentadas con rapidez al examinarla. La señorita Marple había dejado a un lado su tejido y se había puesto de pie, aunque no se unió al grupo alrededor de la caída. En lugar de eso, sus agudos ojos observaban detalles que otros, cegados por la conmoción, pasaban por alto: la posición de las manos de Lady Bramley, el punto exacto de la caída, la forma en que la luz se reflejaba en la superficie plateada de la urna. El doctor Haydock trabajó en silencio sombrío durante varios minutos, revisando pulso, respiración, pupilas. Su expresión se volvía cada vez más grave. Finalmente, se echó hacia atrás sobre los talones y dejó escapar un profundo suspiro. «Me temo que es demasiado tarde», dijo en voz baja. «Lady Bramley ha muerto». Las palabras cayeron en un silencio tan absoluto, que el tic-tac del reloj sobre la repisa sonó atronador. Los sollozos de Griselda redoblaron. Incluso el inspector Slack parecía conmocionado. «¿Pero cómo?», exclamó Adrien, con la voz quebrada. «Estaba perfectamente bien hace un momento, ¿no habrá sido el corazón?». «Es lo más probable», respondió el doctor Haydock, aunque su tono sugería que no estaba convencido de sus propias palabras. «A su edad, estas cosas pueden suceder de repente». «Pero seguramente habría alguna advertencia», protestó el señor Simmons, visiblemente pálido. «¿Alguna indicación de malestar?». Miss Marple se acercó en silencio, sus suaves ojos azules fijos no en la figura trágica de Lady Bramley, sino en el rostro grave del médico. «Doctor», dijo con suavidad, «¿puedo preguntar qué observa en sus manos?». El doctor lo miró sorprendido, luego volvió la vista a la figura inmóvil. Con cautela levantó la mano derecha de Lady Bramley, examinando la palma bajo la luz gris que se filtraba a través de las ventanas. «Cielos», murmuró, casi para sí. «Aquí hay una marca. Una pequeña quemadura, por lo que parece». Señaló una diminuta mancha negra en la palma, justo donde se unían pulgar e índice. No era más grande que una cabeza de alfiler,
pero era inconfundible. De inmediato, con repentina urgencia, el doctor Aydock dirigió su atención a la urna plateada. El grifo ornamentado brillaba bajo la luz suave, pero, a medida que lo examinaba más de cerca, su expresión se ensombrecía cada vez más. «Mira aquí», dijo, señalando la superficie del grifo. Hay un pequeño cráter en el metal, fresco, por la apariencia de él. El inspector Slack, de repente recordando sus deberes profesionales, avanzó con renovado propósito. «Nadie toca nada», ordenó, aunque demasiado tarde para ser completamente efectivo. «Este puede ser un caso para la investigación». «Poison», susurró la señora Clement, con los ojos muy abiertos de horror. «Alguien ha envenenado el té». Pero el doctor Aydock estaba sacudiendo la cabeza lentamente. «No», dijo con una certeza creciente. «No, no creo que haya sido veneno. No hay olor, no hay signos de angustia habitual que uno ve con sustancias tóxicas, ni rastro de almendras amargas que sugieran cianuro». Hizo una pausa, su mirada moviéndose de la pequeña quemadura en la palma de Lady Bramley, a la superficie picada del grifo plateado, y luego al cordón eléctrico que se deslizaba sobre la alfombra hasta la cavidad de la esquina. «Creo que», dijo lentamente, su voz cargada con el peso de la certeza profesional, «que Lady Bramley ha sido electrocutada». La palabra cayó en la habitación como una piedra en agua quieta, enviando ondas de conmoción e incredulidad a través de la compañía reunida. La señorita Marple, que todavía permanecía en silencio junto a la trágica escena, sintió una creciente agitación de interés, a pesar de su sincera tristeza por la muerte de una vieja conocida. En su larga experiencia, la electricidad, como el veneno, rara vez mataba por accidente en circunstancias tan convenientes como estas. Y si ese fuera el caso, entonces alguien, en esta misma habitación, había cometido asesinato. La lluvia continuó azotando contra las ventanas, pero dentro de la sala de la mañana de Bramley Court, la cálida comodidad del té inglés de la tarde había dado paso a algo mucho más siniestro. La palabra electrocutada parecía colgar en el aire como un invitado indeseado, arrojando una sombra sobre lo que había comenzado como una reunión civilizada. La señorita Marple observó con atención cómo reaccionaban los presentes ante la noticia. Griselda Clement había cesado de sollozar y ahora se sentaba erguida, con los ojos muy abiertos, entre horror y fascinación. Lady Bantry parecía calcular la ruta más rápida hacia la puerta, mientras que el señor Simmons apretaba su maletín como si pudiera ofrecerle protección contra la atmósfera repentinamente malévola. El inspector Slack, entretanto, parecía transformarse, de visitante social reacio, a investigador profesional. Enderezó los hombros y asumió una gravedad oficial que, en otras circunstancias, habría resultado casi cómica. «Ahora bien», dijo con nueva autoridad, «nadie debe salir de esta habitación hasta que haya tenido la oportunidad de examinar la escena correctamente. James, asegúrese de que todas las puertas estén cerradas». La señorita Marple, que había permanecido callada durante la crisis inmediata, dio un paso al frente con una suavidad que quienes la conocían habían aprendido a respetar. «Inspector Slack», dijo en su voz leve, «¿podría sugerirle que examine el enchufe eléctrico? Creo que puede resultar bastante esclarecedor». Slack parecía dispuesto a descartar la sugerencia con un ademán, pero el doctor Aydock tomó nota de inmediato. «Desconecte el flex de su enchufe». La señorita Marple se acercó cuando Slack examinó el enchufe negro. Incluso a varios metros de distancia, podía detectar un olor inusual que emanaba de él. No era el olor limpio de un buen equipo eléctrico, sino algo mucho más preocupante. «¿Puedo?», preguntó cortésmente, extendiendo la mano. Slack dudó, luego le pasó el enchufe con visible renuencia. La señorita Marple lo sostuvo delicadamente, como quien manipula una pieza de evidencia peligrosa, e inhaló con cuidado. «Qué interesante», murmuró. «James, ¿cuándo usó por última vez esta urna en particular?». El mayordomo parecía confundido. «¿Por qué, esta mañana, señorita, para el té de los sirvientes a las 3. Luego lo traje aquí, para los huéspedes de mi señora». ¿Y notó algo inusual al respecto? James frunció el ceño, luchando por recordar lo que parecía una tarea rutinaria. «Bueno, ahora que lo menciona, señorita, hubo un pequeño problema con el fusible en la sala de servicio». El interés en los ojos de Miss Marple se agudizó perceptiblemente. «Ah, sí». Se movió hacia la toma de la esquina. La placa de color crema mostraba signos de manipulación reciente, pequeños rasguños alrededor de los tornillos, y un leve cambio en la pintura que sugería que habían sido retirados y vueltos a colocar. «Señora Brigg», llamó suavemente,
dirigiéndose al ama de llaves, que se mantenía rígida en la puerta como un centinela. ¿Podría acercarse un momento? La formidable mujer se aproximó con renuencia evidente, sus facciones tensas en líneas de desaprobación. Sí, señorita. Me pregunto si alguno de su personal mencionó algo inusual sobre el té de esta tarde, quizá durante el té de los sirvientes. Los ojos de la señora Briggs se entrecerraron apenas. Bueno, ya que lo pregunta, esa tonta chica Mary vino corriendo con un disparate sobre la urna dándole un hormigueo cuando la tocó. Tonterías, le dije. Estas muchachas siempre imaginan cosas. ¿Un hormigueo? El doctor Aydock levantó la vista bruscamente de su libreta de cuero. Eso podría ser significativo. Tal vez una fuga eléctrica. La señorita Marple, mientras tanto, se había inclinado para examinar la mesa del té. El corredor de encaje bajo la urna estaba húmedo en un amplio patrón ovalado. La superficie de roble mostraba leves marcas de agua. ¡Qué curioso!, murmuró, pasando un dedo por el borde húmedo. James, ¿estaba este corredor mojado cuando dispuso la mesa? El mayordomo sacudió la cabeza con énfasis. Oh no, señorita. Siempre me aseguro de que todo esté perfectamente seco. La señora Briggs es muy estricta con esos detalles. Entonces alguien derramó algo aquí, observó Miss Marple, y lo limpió, aunque no lo suficientemente bien. El inspector Slack, escuchando con creciente atención, se inclinó sobre la mesa. ¿Veneno? ¿Cree usted que alguien trató de envenenar el té primero, y luego borró la evidencia cuando no funcionó? Pero Miss Marple negó suavemente. No lo creo, inspector. Si alguien hubiera querido envenenar a Lady Bramley, difícilmente se habría tomado la molestia de electrocutarla también. No. Sospecho que la humedad tenía otro propósito. Se arrodilló junto a la mesa, sus agudos ojos azules recorriendo el patrón regular de humedad. ¿Ve usted cómo se extiende? No parece un derrame accidental, sino algo dispuesto deliberadamente. La señora Clement, que seguía todo con una fascinación horrorizada, como quien observa una obra demasiado trágica, habló de pronto. Pero seguramente, señorita Marple, ¿no sugiere usted que alguien asesinara deliberadamente a la pobre Augusta? ¿Quién podría hacer tal cosa? ¿Y por qué? La pregunta flotó pesadamente en el aire. Y fue entonces cuando la señorita Marple notó como varias miradas se volvieron, casi instintivamente, hacia Lydia Martin. La pálida dama de compañía permanecía rígida en su asiento, con las manos tan apretadas en el regazo que los nudillos se le habían puesto blancos. Creo, dijo Miss Marple en voz baja, con una calma que parecía aún más inquietante, que deberíamos empezar por considerar quién podría beneficiarse con la muerte de Lady Bramley. Señor Simmons, creo que mencionó tener algunos negocios con Lady Bramley esta tarde. El abogado anciano cambió incómodamente. Bueno, sí, pero apenas fue, es decir, fue simplemente un ajuste menor a su testamento. Nada de gran importancia. ¿Qué tipo de ajuste?, exigió el inspector Slack, con su habitual falta de sutileza. El señor Simmons miró nerviosamente alrededor de la habitación. Se refería a la anualidad de la señorita Martin. Lady Bramley había estado reconsiderando los términos, ¿entiende? El documento que traje habría, bueno, reducido la cantidad considerablemente. La señorita Lydia Martin se volvió, si era posible, aún más pálida que antes. Lady Augusta nunca habría sido tan cruel. Susurró con un temblor en la voz. Ella me prometió que siempre me proveería. Sin embargo, continuó el señor Simmons a regañadientes, sentía que el acuerdo actual era quizás demasiado generoso. La nueva anualidad habría sido más modesta. La señorita Marple absorbió esta información con aparente calma, aunque su mente ya trabajaba velozmente en las implicaciones. Una reducción en la anualidad, sin duda, constituía un motivo de asesinato. Aunque, ¿poseía la señorita Martin el conocimiento y la sangre fría necesarios para llevar a cabo un esquema tan elaborado? Eso aún estaba por verse. Adrien Bramley, mientras tanto, había estado cada vez más agitado. Miren aquí, estalló de pronto. Todo esto es perfectamente bestial. La pobre tía Augusta está ahí, muerta, y todos ustedes discutiendo dinero y anualidades como si no fuera más que una cuenta bancaria. El doctor Aydock levantó la vista de su examen del cuerpo. El joven tiene un punto. Quizás deberíamos considerar los arreglos prácticos. La policía deberá ser notificada formalmente, y habrá una investigación, naturalmente. El inspector Slack asintió con gravedad. Muy correcto, doctor.
Tendré que asegurar la escena y tomar declaraciones de todos los presentes. Nadie se va, hasta que yo lo diga. Mientras las autoridades comenzaban a organizar el sombrío negocio de la muerte súbita, la señorita Marple continuó su examen tranquilo de la habitación. El olor del enchufe chamuscado permanecía en sus fosas nasales, desagradable, pero revelador. Combinado con los rasguños frescos en la placa del zócalo y el corredor de encaje misteriosamente húmedo, una imagen comenzaba a formarse en su mente. No era una imagen de veneno, pese a las dramáticas sugerencias de la señora Clement. Esto era algo mucho más sutil y, en cierto modo, mucho más inteligente. Alguien había convertido los propios hábitos predecibles de Lady Bramley en un instrumento de muerte, la ceremonia del té, símbolo de comodidad doméstica, transformada en un mecanismo mortal. La pregunta que quedaba era, ¿quién, entre esta reunión de personas respetables, poseía el conocimiento y la determinación de sangre fría necesarios para cometer semejante crimen? La sala de la mañana en Bramley Court había cambiado por completo. Lo que había sido una escena de acogedora domesticidad se había transformado en el escenario de un drama sombrío. Con Lady Bramley todavía presente como trágica pieza central, la señorita Marple se retiró a su silla de esquina. Parecía reanudar su tejido de punto, pero sus ojos afilados seguían observando cada gesto y cada silencio. Ella sabía bien que la gente revelaba tanto en lo que callaba como en lo que decía. Y en ese momento, las diversas reacciones a la muerte repentina de Lady Bramley estaban resultando más reveladoras que cualquier palabra. El inspector Slack, tratando de imponer orden, había tomado su cuaderno. Ahora bien, anunció con tono oficial, necesito entender exactamente lo que sucedió aquí esta tarde. James, usted mencionó algo sobre mover la urna desde la despensa. El mayordomo se enderezó, agradecido de tener algo concreto a lo que aferrarse. Sí, señor. Siempre servimos el té de los sirvientes primero a las 3 en punto. Tenía la urna instalada en la despensa, pero justo cuando iba a enchufarla, el fusible saltó de repente. ¿Saltó? Repitió Slack, anotando. ¿Qué tipo de salto? Bueno, señor, el tipo de estallido que hace un fusible cuando revienta. Muy de repente nos quedamos sin energía en la despensa, y los sirvientes ya se estaban reuniendo para su té. La señorita Marple levantó la vista de su tejido con suavidad. ¿Qué inconveniente para usted, James? ¿Qué hizo entonces? Bueno, señorita, no podía dejar al personal sin su té. Así que trasladé todo el servicio a la sala de la mañana, donde tenemos el enchufe de la esquina, instalado para ese propósito por su señora. ¿Y el enchufe? Preguntó el doctor Haydock. ¿Notó algo inusual cuando hizo la transferencia? James frunció el ceño. Bueno, señor, ahí fue donde el señor Adrien vino en mi ayuda. El enchufe daba un poco de problemas y, muy amablemente, se ofreció a resolverlo. Adrien Bramley, que había estado mirando por la ventana, se volvió con obvia incomodidad. Así es. Estas viejas casas, ya sabe, el cableado puede ser traicionero. He estudiado bastante sobre asuntos eléctricos, radios inalámbricas y ese tipo de cosas. Muy útil de su parte, observó suavemente la señorita Marple. ¿Y qué hizo exactamente con el enchufe? Oh, solo lo habitual. Lo recableé correctamente, ya sabe. A veces las conexiones se sueltan, especialmente en enchufes antiguos. Nada complicado. El inspector Slack lo anotó de inmediato. Entonces, ¿está diciendo que usted manipuló el enchufe que mató a Lady Bramley? El joven palideció aún más. Bueno, sí, pero eso fue hace horas. Funcionaba perfectamente bien para el té de los sirvientes, ¿verdad, James? El mayordomo asintió con fuerza. Oh sí, señor. Ningún problema. La urna calentó maravillosamente, y el personal tomó su té sin dificultad. Las agujas de la señorita Marple hicieron clic con un ritmo pensativo. James mencionó que el fusible de la despensa ha dado problemas antes. Oh, mi palabra, sí, señorita. Siempre está saltando. Una verdadera molestia. El señor Adrien ha sido muy amable en ayudarnos con él en otras ocasiones. ¿Con qué frecuencia diría que ocurre? James reflexionó. Bueno, señorita, al menos una vez cada 15 días, a veces más, sobre todo cuando la cocinera usa el hornillo eléctrico. La señorita Marple pareció interesarse aún más. ¿Y cuando ocurre, siempre traslada el servicio de té a esta sala? No siempre, señorita. A veces, el señor Adrien arregla el fusible lo bastante rápido. Pero hoy dijo que tomaría más tiempo repararlo, así que hicimos el arreglo aquí. Desde el otro lado de la sala,
El señor Simmons carraspeó nerviosamente. Espero que no le importe que lo mencione, pero había cierta urgencia en tomar el té hoy. Le había explicado a Lady Bramley que necesitaba su firma en un documento, y ella era muy particular, debía hacerse después del té, no antes. La señorita Lydia Martin, que había guardado silencio, intervino bruscamente. ¿Qué tipo de documento, señor Simmons? Lady Augusta no me mencionó ningún asunto. El abogado anciano vaciló, claramente incómodo. Bueno, querida, en realidad se refería a tus circunstancias. Lady Bramley sintió que tal vez algunos ajustes podrían estar en orden con respecto a sus arreglos de anualidades. ¿Ajustes? La voz de Lydia apenas estaba por encima de un susurro. La disposición actual es realmente bastante generosa, explicó Simmons suavemente. Lady Bramley había comenzado a sentir que un arreglo más modesto podría ser más apropiado. El documento que traje habría reducido sus ingresos anuales en aproximadamente la mitad. Un silencio profundo siguió a esta revelación. La señorita Marple observó cómo varias personas en la habitación evitaban mirar directamente a la señorita Martin, que se había vuelto pálida como la cera y agarraba los brazos de su silla con una angustia obvia. Pero seguramente, Lydia logró decir, con voz temblorosa. Lady Augusta habría discutido tal asunto conmigo primero. Siempre hemos sido tan francas entre nosotras sobre los arreglos para el hogar. La señora Brigg, que había estado erguida como una estatua cerca de la puerta, resopló suavemente. Su señora siempre fue una de decisiones en su propio tiempo. No una de consultar sobre asuntos domésticos, si me perdonan. ¿Cuándo habría tenido efecto este nuevo acuerdo? Preguntó el doctor Haydock con curiosidad profesional. Inmediatamente después de firmar, respondió el señor Simmons. Lady Bramley era bastante definitiva al respecto. Ella sentía que era mejor hacer tales cambios limpiamente, en lugar de prolongar cualquier incomodidad. Miss Marple inclinó ligeramente la cabeza. La información era interesante. Una reducción repentina de ingresos ciertamente podría proporcionar un poderoso motivo para una acción desesperada, particularmente para alguien en la posición dependiente de la señorita Martin. Y sin embargo, algo en la reacción de la mujer pálida parecía más genuino que calculado. Adrien Bramley, cada vez más agitado, estalló. Mira aquí. Todo esto es perfectamente bestial. Están haciendo que suene como si la pobre Lydia tuviera alguna razón para querer que la tía Augusta muriera. Eso es absolutamente ridículo. ¿Es? Preguntó el inspector Slack sin rodeos. Me parece que perder la mitad de sus ingresos podría ser una buena razón para querer a alguien muerto. Especialmente si sabías cómo jugar con enchufes eléctricos. Pero yo no sé nada sobre asuntos eléctricos. Protestó Lydia, casi al borde del llanto. Apenas puedo cambiar una bombilla sin ayuda. Sin embargo, alguien sí sabía lo suficiente como para crear esta situación. La pregunta, observó la señorita Marple suavemente, sus ojos azules moviéndose de rostro en rostro, es quien poseía tanto el conocimiento como la oportunidad de hacer los arreglos necesarios. Su mirada se detuvo un instante en Adrien, con su profesada experiencia en asuntos inalámbricos, luego en James, con su conocimiento práctico de las peculiaridades eléctricas de la casa, incluso en la señora Brigg, con su formidable competencia en los asuntos domésticos. Creo, continuó con calma, que necesitamos entender exactamente qué modificaciones se hicieron a ese enchufe, y cuándo se hicieron. Porque, a menos que esté muy equivocada, la muerte de Lady Bramley no fue el resultado de ninguna falla eléctrica accidental. La lluvia seguía golpeando contra las ventanas, y la luz de la tarde comenzaba a desvanecerse. Pero dentro de la habitación de la mañana, el ambiente se había vuelto más denso, más cargado, algo mucho más peligroso que la electricidad misma. El aire estaba espeso con sospechas. Un soplo de aire fresco habría sido un alivio, pensó Miss Marple, pero la prohibición del inspector Slack permanecía firme, nadie debía abandonar la sala. Ella se inclinó levemente hacia adelante, con su voz tan serena como persuasiva. Si pudiera hacer una sugerencia, inspector, sería más útil entender exactamente cómo se conectó la urna cuando se usó para el té del personal. Quizás deberíamos examinar el zócalo de la despensa. Slack vaciló, con un leve carraspeo. Bueno, supongo que no hay daño en echar un vistazo. Pero no quiero que nadie manipule la evidencia. Naturalmente que no, replicó Miss Marple, en tono tranquilizador. Quizás el doctor Haydock podría acompañarnos. Su conocimiento médico de los efectos eléctricos podría resultar valioso. Así, una pequeña procesión se formó hacia la despensa. Miss Marple, el inspector Slack, el doctor Haydock y James,
el mayordomo, indispensable para explicar los arreglos domésticos. A una prudente distancia, la señora Briggs seguía al grupo, con sus ojos acerados atentos a todo. La despensa era un ejemplo de organización impecable, estantes alineados con porcelana reluciente, conservas etiquetadas con precisión, y, en una esquina, el enchufe donde la urna había estado colocada para el té de los sirvientes. Ahora entonces, James, indicó el doctor Haydock, muéstrenos exactamente cómo arreglaste la urna. El mayordomo señaló una pequeña mesa junto al zócalo. Justo aquí, señor. Como siempre, para el té del personal. Tenía todo preparado perfectamente, cuando de repente el fusible hizo pop. Miss Marple examinó el enchufe con detenimiento. Luego su mirada se dirigió a una tetera eléctrica en un estante cercano. ¿Puedo preguntar por esta tetera, señora Briggs? ¿Se usa regularmente? Todos los días, señorita, respondió la ama de llaves. Para preparar té en la cocina cuando no se requiere la urna. Y funciona perfectamente bien. Miss Marple levantó la tetera con cuidado, revisando el cable forrado en tela. Estaba gastado, con las fibras deshilachadas cerca del extremo del enchufe. ¡Qué interesante!, murmuró, trazando el cable con un dedo. Luego alzó la vista. Doctor Haydock, ¿podría revisar esta conexión de tierra? El médico examinó el enchufe con profesional atención. Perfectamente sólido, dictaminó. El cable de tierra está en su lugar. Y sin embargo, observó Miss Marple, volviendo su atención al enchufe de la urna que Slack había traído de la sala de la mañana, este cuenta una historia muy diferente. Lo sostuvo hacia la ventana. Incluso un ojo no entrenado podía ver las irregularidades. Aquí, señaló, el cable de tierra ha sido cortado con limpieza y doblado hacia atrás. No está gastado, está deliberadamente cortado. El doctor Haydock se inclinó con gravedad. Dios santo, tiene razón. Y mire, los cables vivo y neutro han sido revertidos y sujetos con un hilo negro. El inspector Slack anotaba furiosamente en su cuaderno. ¿Y qué significa eso exactamente? Significa, explicó Haydock lentamente, que la seguridad de la conexión ha sido anulada, y la polaridad de la corriente, invertida. En términos sencillos, alguien convirtió este enchufe en una trampa mortal. Exactamente, dijo Miss Marple con serenidad. ¿Y este cable de aquí, no es cierto que no es el original del fusible? La señora Briggs, que había seguido la conversación con tensión, habló de repente. Eso es un cable de 15 amperios. Lo sé bien, porque compré algunos yo misma esta mañana. Un silencio aturdido cayó sobre la despensa. ¿Compró usted cable de fusible esta mañana?, exigió Slack, con los ojos clavados en ella. ¿Y para qué, señora Briggs? La ama de llaves se irguió, con dignidad herida. Por el problema que hemos tenido con ese fusible de la despensa, por supuesto. Siempre falla, y pensé que un cable más fuerte podría resolver la dificultad de una vez por todas. Pero la señora Briggs, dijo el doctor Haydock suavemente, ¿se da cuenta de que usar un cable de 15 en un circuito de 5 amperios es extremadamente peligroso? Evita que el fusible salte cuando debería, lo que significa que el circuito puede transportar mucha más corriente de la que fue diseñado para manejar. La ama de llaves parecía confundida, y más bien defensiva. Bueno, estoy segura de que no sé sobre tales asuntos técnicos. Solo sé que el cambio constante de fusibles se estaba convirtiendo en una molestia terrible. La señorita Marple encontró esta explicación completamente creíble, y al mismo tiempo, profundamente preocupante. El enfoque práctico de la señora Briggs para los problemas del hogar había creado, sin saberlo, exactamente las condiciones necesarias para la trampa eléctrica que había matado a Lady Bramley. ¿Quién más habría sabido sobre su compra del cable de fusible más pesado?, preguntó suavemente. Bueno, se lo mencioné a James, naturalmente, y creo que el señor Adrien estaba en la cocina cuando llegó de Rennes. Parecía bastante interesado, en realidad. Dijo que algo así sería útil para sus experimentos inalámbricos. Ya veo, respondió la señorita Marple pensativa. Aunque sospecho que el sabotaje se realizó después de la modificación bien intencionada de la señora Briggs en la caja de fusibles. El doctor Haydock, inclinado sobre el enchufe manipulado, comentó con seriedad. La mano de obra es bastante ordenada, en realidad. Quien hizo esto sabía exactamente lo que estaba haciendo. El cable de tierra ha sido cortado con una cuchilla afilada, no rasgado ni retorcido. Y el hilo usado para atar los cables invertidos es un hilo de algodón negro, de buena calidad. El interés de la señorita Marple se agudizó de inmediato. ¿Puedo ver?
Examinó los pequeños nudos que aseguraban los cables ilegalmente invertidos. ¡Qué interesante! Estos nudos han sido hechos con la mano izquierda, creo. No muchas personas atan de esa manera particular. ¿Eso es significativo?, preguntó Slack, intrigado. De hecho, podría ser muy significativo, respondió la señorita Marple. Sugiere que quien modificó este enchufe fue zurdo, o, al menos, estaba acostumbrado a trabajar con su mano izquierda. Miró pensativamente al pequeño grupo. James era claramente diestro, lo había observado escribiendo y manejando objetos durante toda la tarde. La señora Brigg tampoco mostraba signos de favorecer su mano izquierda. Eso dejaba la inquietante cuestión: ¿quién, entre los sospechosos, poseía esa característica particular? James, dijo la señorita Marple en voz baja. Cuando el señor Adrien te ayudó con el enchufe esta tarde, ¿observaste cómo trabajaba? ¿Qué mano favoreció? El mayordomo lo consideró cuidadosamente. Bueno, señorita, ahora que lo menciona, noté que parecía usar ambas manos con bastante facilidad. Muy diestro es con esos componentes inalámbricos suyos. Mientras regresaban hacia la sala de la mañana, la señorita Marple reflexionaba sobre la creciente complejidad del caso. Alguien, ciertamente, había poseído el conocimiento técnico para crear una trampa de muerte eléctrica. Pero la cuestión del motivo seguía siendo primordial. La revelación sobre la anualidad reducida de la señorita Martin proporcionaba una posible explicación, aunque la larga experiencia de la señorita Marple le había enseñado que el sospechoso más obvio no siempre era el culpable. Además, la cuidadosa preparación requerida para un crimen de esa índole sugería a alguien con previsión y determinación considerables. Esto no había sido un delito de pasión. Era un acto calculado, un asesinato disfrazado de accidente. La lluvia continuaba tamborileando contra las ventanas cuando regresaron a la habitación, donde los invitados restantes esperaban con diversos grados de paciencia y ansiedad. La señorita Marple pensó, sombríamente, que antes de que terminara aquella tarde gris, una de esas personas aparentemente respetables sería revelada como un asesino de sangre fría. Al entrar de nuevo en la habitación, estudió la escena con ojos frescos, ahora informados por los inquietantes descubrimientos de la despensa. La evidencia técnica comenzaba a dibujar una imagen de asesinato deliberado y calculado, pero aún quedaba la cuestión de cómo se había establecido la trampa mortal. La mesa del té estaba tal cual se había dejado, la urna de plata en su posición de honor, aunque ahora desconectada, y de algún modo, más siniestra en su silencio. La señorita Marple se inclinó hacia ella con la atención cuidadosa de quien examina un bordado particularmente complejo, notando detalles que otros habrían pasado por alto. Inspector Slack, dijo en voz baja, ¿podría dirigir su atención a este corredor de encaje? Creo que puede decirnos mucho sobre lo que sucedió aquí esta tarde. El inspector, que hasta entonces había consultado su cuaderno con el aire de un hombre un tanto fuera de su profundidad, se iluminó con alivio al tener algo concreto que examinar. ¿Qué hay de él, señorita Marple? Bueno, dijo ella, trazando con el dedo una forma ovalada en el tejido. Véalo. Está húmedo. No solo un poco, sino bastante, y en un patrón muy particular. Y sin embargo, añadió, James nos aseguró que todo estaba perfectamente seco cuando organizó el servicio de té. El doctor Haydock se unió a ellos en la mesa. Tiene razón. La humedad sigue un patrón regular, casi como si hubiera sido aplicada deliberadamente. La señorita Marple asintió. Y observe, si lo desea, como los pies plateados de la urna descansan exactamente dentro de esta área húmeda. La humedad crea un excelente conductor entre la urna y la bandeja de plata debajo. El inspector Slack frunció el ceño, confundido. ¿Un conductor? ¿Qué lograría eso? La electricidad siempre busca el camino más fácil a tierra, explicó el doctor Haydock con gravedad. Si la urna se electrificó debido al sabotaje, entonces la humedad bajo ella ayudaría a conducir la corriente a quien la tocara. La señorita Marple se volvió hacia la válvula del radiador, cerca del lugar donde Lady Bramley había caído. Y esta válvula estaría conectada a las tuberías de agua, ¿no? Exacto, respondió el doctor Haydock, sombrío. Si alguien tocara la urna electrificada y al mismo tiempo esta válvula, la corriente fluiría a través de su cuerpo. Una manera infalible de garantizar un shock fatal. La implicación colgaba en el aire, pesada. Alguien no había saboteado simplemente la conexión eléctrica, había preparado la escena con cuidado, para garantizar que los movimientos habituales de Lady Bramley completaran un circuito mortal. La señorita Marple se inclinó más, observando el corredor de encaje. Hay algo más aquí, murmuró.
Una pequeña marca marrón, como una quemadura, aproximadamente del tamaño de un 6 peniques. El inspector Slack se inclinó. ¿Una marca de quemadura? ¿Lo cree así? Lo sospecho, replicó la señorita Marple. El tipo de marca que dejaría un arco eléctrico. Se enderezó, pensativa, y añadió. Y note también cómo el corredor está colocado sobre la mesa. No está exactamente donde se encontraba originalmente. ¿Cómo puede estar segura? Preguntó el doctor Haydock con curiosidad profesional. La señorita Marple señaló la superficie de roble bajo el encaje. ¿Ve esta marca más clara en la madera? Indica donde descansa el corredor normalmente. Pero ahora se ha desplazado, quizá unos 3 centímetros hacia el radiador, después del incidente. Un estremecimiento recorrió al pequeño grupo. Aquella observación sugería algo escalofriante, que alguien había permanecido lo bastante compuesto después de la muerte de Lady Bramley como para ajustar sutilmente la evidencia. ¿Pero quién habría tenido la oportunidad? Exigió el inspector Slack. Estábamos todos aquí cuando sucedió. Miss Marple consideró esto con cuidado. Hubo mucha confusión inmediatamente después de que Lady Bramley cayó. La gente se movía para tratar de ayudar, buscando sales de olor. En tales circunstancias, un pequeño ajuste a un corredor de mesa podría pasar desapercibido fácilmente. Se acercó al grifo de plata, examinándolo con la atención minuciosa que podría dar a una puntada particularmente intrincada. Doctor Haydock, ¿podría ver este grifo nuevamente? Creo que lo encontrará bastante esclarecedor. El médico observó el adorno de plata con su lupa. Definitivamente hay picaduras aquí, pequeños cráteres en el metal, donde se han producido arcos eléctricos. Y este depósito, frotó suavemente una mancha oscura en la superficie del grifo. Esto no se pulirá. Se ha quemado en el metal en sí. La señorita Marple asintió con satisfacción. Evidencia física de la descarga eléctrica, combinada con la marca de quemaduras en la palma de la pobre Lady Bramley. Cuenta una historia muy clara de lo que sucedió. El inspector Slack garabateaba notas furiosamente, aunque su expresión sugería que luchaba por mantenerse al día con las implicaciones técnicas. Entonces, ¿está diciendo que alguien creó esta trampa eléctrica sabiendo exactamente cómo Lady Bramley se posicionaría? Ese parecería ser el caso, respondió suavemente la señorita Marple. Alguien que conocía sus hábitos íntimamente, la forma en que siempre se paraba justo así, junto a la urna, su mano derecha en el grifo, su izquierda buscando la válvula del radiador para equilibrarse. La observación arrojó una nueva luz sobre la reunión. ¿Quién habría tenido un conocimiento tan preciso de los movimientos de Lady Bramley durante la ceremonia del té? La respuesta, reflexionó la señorita Marple, era probablemente, todos. El té de los jueves en Bramley Court había sido una tradición durante años, y los hábitos de Lady Bramley eran tan predecibles como el cambio del reloj del abuelo en el pasillo. La señora Brigg, que escuchaba con creciente alarma, habló de pronto. Pero señorita, si lo que usted dice es verdad, entonces alguien planeó deliberadamente matar a mi señora. Eso no está bien. Eso no está bien en absoluto. Me temo que el asesinato nunca está bien, señora Brigg, respondió suavemente la señorita Marple. Pero sí, esto ciertamente fue planeado. Las modificaciones eléctricas, el corredor húmedo, el posicionamiento cuidadoso, ninguna de estas cosas ocurrió por accidente. La señorita Lydia Martin, que había permanecido callada casi todo el tiempo, habló con un hilo de voz. Pero, ¿por qué alguien querría lastimar a Lady Augusta? Ella siempre fue tan amable, tan generosa. La cuestión del motivo flotaba en el aire como una acusación. Todos conocían la reducción propuesta en la anualidad de la señorita Martin, las deudas de Adrien, y las diversas formas en que la muerte de Lady Bramley podía beneficiar a diferentes miembros del hogar. Pero, como sabía bien la señorita Marple, tener motivos posibles y probar un asesinato deliberado eran dos cosas muy distintas. De regreso en su silla de esquina, retomó su tejido. Las agujas sonaban con un suave clic mientras ella reflexionaba. La evidencia física era clara. Alguien había convertido la rutina doméstica de Lady Bramley en un instrumento de muerte. El desafío ahora era descubrir quién de los presentes poseía tanto el conocimiento técnico como la frialdad necesaria para ejecutar tal plan. La lluvia seguía golpeando implacablemente las ventanas. Dentro de la habitación, en cambio, se reunía una tormenta diferente. El inspector Slack, de mala gana, aceptó que un examen más exhaustivo de los sistemas eléctricos de la casa sería necesario. Y así fue como la señorita Marple, inusual en una dama de su edad, se preparó para descender al sótano.
Espero que no encuentre esto demasiado arduo, señorita Marple, dijo el doctor Haydock con sincera preocupación. Quizás sería mejor que el inspector Slack y yo manejáramos esta parte de la investigación. Ella sonrió suavemente. Qué amable de su parte, doctor, pero uno a menudo descubre los detalles más interesantes en los lugares más improbables. Además, siempre he encontrado los sótanos bastante fascinantes. Cuentan tantas historias sobre quienes viven por encima de ellos. El sótano de Bramley Court era típico de las casas de su antigüedad, un laberinto de habitaciones pequeñas y corredores oscuros. James, con una linterna, abrió camino. Fue allí donde la señorita Marple, explorando cerca de los contenedores de carbón, señaló con calma. Miren, el cable de fusible. Sí, 15 amperios. El hallazgo sugería que el sabotaje había sido planeado cuidadosamente, con alguien que ya se había provisto del material necesario. Más tarde, en la ferretería del señor Wren, la revelación fue aún más clara. 15 amperios de cable, ¿dice? Sí, vendí un poco esta mañana. La señora Brigg fue mi primera clienta, puntual como siempre. ¿Y hubo alguien más? Preguntó Miss Marple suavemente. De hecho, sí, respondió el hombre con lentitud. Bastante inusual tener dos pedidos del mismo artículo en un solo día. La otra fue la señorita Martin, la acompañante de Lady Bramley. Parecía muy particular en conseguir exactamente ese calibre. Un silencio profundo cayó sobre el grupo. Miss Marple sintió la conocida mezcla de interés y tristeza. La revelación de la culpa siempre llevaba consigo un dejo de tragedia. ¿Compró algo más, señor Wren? Preguntó en voz baja. Sí. Un destornillador pequeño y una tarjeta de hilo negro de buena calidad. Dijo que los necesitaba para reparaciones domésticas. El doctor Haydock y el inspector Slack se miraron con gravedad. El hilo negro explicaba los nudos hallados en el enchufe saboteado. El destornillador, la manipulación de la placa. ¿Parecía inusual en su comportamiento? Añadió Miss Marple. Ahora que lo menciona, sí. Estaba nerviosa, mirando a cada rato como si temiera ser observada. Me pareció extraño, pero uno no se mete en los asuntos de los clientes. Mientras regresaban a Bramley Court bajo la lluvia, Miss Marple meditaba. La evidencia contra Lydia Martin se acumulaba, compras comprometedoras, nerviosismo, conocimiento técnico. Pero en su larga experiencia, la anciana sabía que las apariencias rara vez mostraban toda la verdad. El poderoso motivo proporcionado por la reducción propuesta en su anualidad. Bramley Court encontró a los miembros restantes del hogar en un estado de tensión apenas suprimida. James estaba ocupado construyendo los fuegos en la sala de la mañana y en la sala de dibujo. Presuntuoso, comentó suavemente la señora Brigg al ingresar en la habitación ordenada y bien cuidada. Desde las fotografías cuidadosamente dispuestas en el manto, hasta la canasta de labor que descansaba junto a la silla favorita de Lady Bramley, todo parecía transmitir orden y respeto. La señorita Marple levantó la tapa de la canasta de mimbre y comenzó a examinar su contenido con el ojo practicado de alguien que había pasado décadas manejando arreglos domésticos similares. Allí descubrió una marca distintiva, de un marrón oscuro, aproximadamente del tamaño de una taza de té. Era evidente que había sido causada por el calor. La mesa en la despensa no está nivelada como la de la sala de la mañana, explicó la señora Brigg, y pensé que era mejor proteger la superficie. La señorita Marple examinó el quemado con más atención. ¿Y cuándo ocurrió este accidente? Justo cuando estaba preparando para el personal, señorita. El momento en que enchufé la urna, hubo una pequeña chispa en la despensa. El enchufe se había dañado y cantó el tapete. Fue reemplazado de inmediato, por supuesto. El doctor Haydock, que había estado escuchando con creciente interés, se adelantó y la señorita Marple le pasó el tapete. Él lo observó con detenimiento. Hay aquí una pequeña mancha oscura en el borde, señora Brigg, ¿puedo preguntar qué es? El ama de llaves se inclinó para mirar. Oh, eso es solo un poco de betún para botas, señorita. James había estado limpiando su calzado en la despensa esta mañana y quedó esa marca. La explicación parecía plausible, aunque la señorita Marple la consideró también potencialmente significativa. El doctor Haydock, entretanto, había examinado con su lupa el quemado del tapete. Este patrón es bastante reciente, observó, y corresponde claramente a un arco eléctrico. Sin duda, el mismo tipo de falla que mató a Lady Bramley. Las implicaciones eran claras, el sabotaje estaba en marcha desde antes de la merienda. Al continuar su revisión de la canasta de labor, la señorita Marple hizo otro hallazgo que la hizo detenerse.
Escondida bajo un bordado a medio terminar, encontró una cartulina vacía de hilo negro de reparación. Señora Brigg, dijo con suavidad, esta tarjeta, ¿puedo preguntar cuándo utilizó usted por última vez este hilo en particular? El ama de llaves frunció el ceño. ¿Hilo negro? No, señorita, yo no lo he usado. Esa tarjeta lleva vacía semanas. Quise tirarla, pero nunca lo hice. La señorita Marple asintió reflexivamente, sin dejar de examinar con cuidado. Sus finos dedos tocaron la superficie, allí había pequeños restos de fibras, claramente recientes. La emoción comenzó a crecer en la habitación. Señora Brigg, preguntó pensativamente, ¿quién tiene acceso a este salón? ¿Acaso otros miembros de la casa vienen aquí con frecuencia? Bueno, señorita, respondió tras meditarlo, la señorita Martín suele acompañarme algunas tardes a tomar té. A veces trabajamos juntas en reparaciones. Ella es muy diestra con la aguja. El aire en la sala se volvió denso. La evidencia pendía como una acusación. La señorita Marple sintió la familiar tristeza que llegaba con cada resolución de este tipo, la certeza de que alguien debía cargar con la culpa. El inspector Slack, percibiendo el peso de la situación, adoptó una pose oficial cerca de la chimenea. Consultó su cuaderno con la gravedad teatral que tanto le gustaba mostrar. Ahora, anunció con voz solemne, creo que ha llegado el momento de obtener respuestas claras. Adrien Bramley, quiero que nos diga exactamente lo que hizo cuando ayudó a James con ese enchufe. Adrien, que había estado junto a la ventana con aspecto de querer estar en cualquier otro lugar, se volvió con visible nerviosismo. Su habitual confianza había desaparecido, reemplazada por un aire cercano al pánico. Mire, inspector, dijo en tono defensivo. Ya le expliqué, solo volví a cablear el enchufe cuando el fusible de la despensa dio problemas. Es algo que hago todo el tiempo con mis aparatos de radio. La señorita Marple levantó la vista de su tejido, interesada. Oh, sí, su pasatiempo inalámbrico. Encuentro estas actividades técnicas muy fascinantes. ¿Puedo preguntarle cómo asegura usted normalmente sus conexiones eléctricas? Adrien frunció el ceño, algo confundido. Bueno, con cinta aislante adecuada, naturalmente. Y siempre etiqueto mis enchufes para saber qué aparato corresponde. La organización es esencial cuando uno maneja varios equipos. ¡Qué metódico de su parte!, dijo la señorita Marple con un dejo de aprobación. ¿Y cuando hace reparaciones, siempre usa cinta, nunca hilo? Adrien la miró sorprendido. Por supuesto. El hilo sería totalmente inapropiado. En electricidad se deben usar materiales aislantes. El doctor Haydock, que había observado atentamente, intervino. Señor Bramley, ¿qué mano usa usted al atar nudos? Adrien, sin pensarlo, hizo un gesto automático. Con la derecha, naturalmente. Siempre lo he hecho. La señorita Marple asintió con calma. Esa demostración mostraba claramente un nudo de diestro, muy distinto de los nudos zurdos hallados en el enchufe manipulado. El inspector Slack, entretanto, había estado revisando unos objetos recuperados del cuarto de Adrien. ¿Y qué me dice de esto?, exigió, mostrando resistencias, válvulas y cinta aislante. Parece que tenía todo lo necesario para el sabotaje eléctrico. Esos son componentes de radio, protestó Adrien. Equipo legítimo. Estoy construyendo un receptor de cristal que capta Londres. La señorita Marple los examinó con interés. Todo ordenado, etiquetado, bien dispuesto. Claramente se enorgullece de su precisión. Naturalmente, repuso Adrien, recobrando algo de seguridad. La exactitud es esencial. Una conexión floja arruina un circuito. Y, sin embargo, la señorita Marple continuó pensativamente, el trabajo que encontramos en el tapón de Tarn era bastante diferente en carácter. Los lazos de roscado en lugar de la cinta adecuada. Las conexiones sin etiquetar, más bien con la mano de obra del tablero. Pausa breve, tono de extrañeza. En general, no era en absoluto el tipo de cosas que uno esperaría de alguien con su obvia experiencia. Elevando la voz con énfasis, esta observación pareció golpear a Adrien por la fuerza. Eso es bastante correcto. Nunca haría ese trabajo de aficionado. Con firmeza, mi reputación como entusiasta inalámbrica se arruinaría si se corriera la voz de que ataba conexiones con hilo, como algún principiante cualquiera. James, que había estado parado en silencio cerca de la puerta, se aclaró la garganta respetuosamente. Si pudiera decirlo, señor, comentó con calma, el trabajo eléctrico del señor Adrien siempre es muy profesional.
Nos ha ayudado con varios problemas del hogar a lo largo de los años, y todo siempre se hace correctamente, con los materiales adecuados. La señorita Marple había estado observando otro aspecto de la habitación durante estos intercambios. Inspector Slack, dijo suavemente, con una leve sonrisa, ¿podría dirigir su atención a la posición del tapete? El inspector miró la alfombra bajo sus pies con obvio desconcierto. ¿Y eso?, preguntó, frunciendo el ceño. Bueno, ya ve, no está del todo donde debería estar. James, cuando organizó esta habitación para el at-home, ¿estaba la alfombra posicionada exactamente como ahora? El mayordomo examinó la posición de la alfombra con el ojo entrenado de alguien acostumbrado al orden impecable del hogar. Pues no, señorita, no creo que lo estuviera. Parece haber sido movida varias pulgadas hacia el radiador. La señorita Marple se arrodilló junto a la alfombra, sus agudos ojos señalando la leve sombra de polvo en el piso pulido que revelaba la posición original. Miren, exclamó con calma contenida. Lo suficiente como para acercar a alguien de pie junto a la mesa, mucho más cerca de la válvula del radiador conectado a tierra. El doctor Haydock captó el significado de inmediato. Reducir la distancia entre la fuente eléctrica y la conexión a tierra haría que el choque fuese más seguro y, sobre todo, más severo. ¿Pero quién lo habría movido? ¿Y cuándo?, exigió el inspector Slack con impaciencia. La señora Brigg, que había seguido los procedimientos con creciente alarma, intervino de golpe. Nunca moví ninguna alfombra, puedo jurárselo. Todo se dejó exactamente como debía para su señoría en casa. La señorita Marple centró ahora su atención en la señorita Lydia Martin, quien se sentaba rígida en su silla, las manos apretadas con fuerza en el regazo. La mujer pálida se había vuelto progresivamente más angustiada a medida que los descubrimientos de la noche se acumulaban, y ahora parecía encogerse en sí misma. Señorita Martin, dijo la señorita Marple muy suavemente, casi con ternura, he notado que usted suele trabajar con sus manos durante estas reuniones sociales. Bordado, creo. Lydia asintió sin palabras, los ojos fijos en su regazo. Y cuando cose, tiene el hábito de preparar su hilo de una manera particular. La he visto hacerlo en varias ocasiones. Con tono amable, casi maternal, usted humedece el hilo para afinar la punta, ¿no es así? Lydia susurró. Sí, hace que sea más fácil enhebrar la aguja. Y, añadió Miss Marple, con calma precisa, usted ata a la moda zurda. Es bastante distintivo, una vez que uno sabe qué buscar, del mismo modo que Lady Augusta solía bromear con usted. La anciana se quedó pensativa un instante. Había en todo esto una coreografía cuidadosa, la de transformar el ritual más querido de Lady Bramley, la ceremonia del té, en un instrumento de muerte. Con solemnidad. Alguien, aquí presente, convirtió esa antigua urna de plata en un arma mortal. El método fue ingenioso y diabólico. El asesino desactivó la conexión a tierra, invirtió la polaridad eléctrica y aseguró que el fusible protector no saltara, aprovechando aquella modificación bien intencionada que la señora Brigg había hecho en la caja de fusibles. Además, continuó con serenidad firme, la alfombra húmeda bajo la urna creó un amplio conductor hacia la plata. Bastaba con que la víctima tocara el grifo, y con la mano izquierda buscara apoyo en la válvula del radiador. El asesino podía contar con esos movimientos, tan seguros como con el mecanismo de un reloj. El inspector Slack se aclaró la garganta con gravedad. Lo más importante, la evidencia apunta a la señorita Martin. Ella compró los suministros eléctricos. Tenía acceso a los materiales de costura usados en el sabotaje. Ella ata nudos zurdos, y tenía el motivo más fuerte, con ese asunto de la anualidad. La señorita Lydia Martin se sentó aún más rígida, el rostro convertido en una máscara de desesperación. No me di cuenta nunca, comenzó a decir con voz quebrada, y luego guardó silencio. Pero la señorita Marple levantó suavemente una mano. Me temo, inspector, dijo con calma cristalina, que si bien la señorita Martin puede ser culpable de algo, no es culpable de asesinato. La declaración recorrió la sala como una ola de sorpresa. Verá, prosiguió Miss Marple, en tono paciente pero firme, aunque la evidencia contra la señorita Martin parece abrumadora, hay detalles que me inquietan profundamente. Y lo más significativo es, que la cronología de los eventos no respalda su culpabilidad. Se acercó a la mesa del té, intacta en gran parte desde la tragedia. La señorita Martin se enteró de la reducción propuesta a su anualidad solo esta tarde, cuando el señor Simmons mencionó el documento que Lady Bramley debía firmar. Sin embargo, el sabotaje eléctrico se planeó claramente con antelación.
El cable de fusible tuvo que comprarse, el enchufe modificarse y, lo más revelador, pausó para mirar a todos con sus ojos azules suaves pero penetrantes, la trampa tuvo que ser probada. El doctor Haydock levantó la vista bruscamente. ¿Probada? Oh, sí, afirmó Miss Marple con absoluta certeza. La señora Brigg encontró un tapete quemado en su cesta de costura, evidencia de que la falla eléctrica se manifestó durante el té de los sirvientes. La ama de llaves incluso informó que sintió un hormigueo en la urna en ese momento. Esto no fue accidental. Fue una prueba deliberada, para garantizar que la trampa funcionara cuando llegara el momento. Se volvió hacia el grupo reunido. Y sin embargo, añadió con firmeza, la señorita Martín no estaba presente durante el té de los sirvientes. Estaba en la aldea en ese momento, como pueden testificar varios testigos. Por lo tanto, ella no pudo haber realizado esa prueba crucial. El inspector Slack parecía confundido. Pero, si no es la señorita Martín, ¿quién, entonces? La expresión de la señorita Marple se tornó infinitamente triste. Me temo, dijo suavemente, que el verdadero asesino es alguien que tenía tanto el conocimiento técnico, como el acceso íntimo necesario para llevar a cabo un plan tan frío. Alguien que estuvo presente durante el té de los sirvientes, y también en el fatídico at home. Alguien que tuvo todas las oportunidades de hacer los preparativos necesarios. Sus ojos se detuvieron en la señora Brigg, que se había quedado muy quieta. Señora Brigg, dijo la señorita Marple, con voz grave pero compasiva, creo que usted compró ese cable de fusible, no para resolver una simple molestia en la casa, sino para permitir un asesinato que ya había planeado. La compostura de la ama de llaves se agrietó como el hielo al romperse. Eso es imposible. Estalló, con furia contenida. He servido a esta familia fielmente durante 20 años. Y ese servicio, replicó Miss Marple, con infinita tristeza, es precisamente lo que hace que esto sea tan trágico. Usted sabía que Lady Bramley tenía la intención de cerrar la casa y dejar a la mayoría del personal en pensión. A su edad, encontrar otra posición sería casi imposible, y la perspectiva de la indigencia la llevó a medidas desesperadas. El rostro de la señora Brigg se había cenizado. No, no puede probar nada de esto, susurró con voz temblorosa. Me temo que sí, respondió la señorita Marple con calma implacable. Verá, cometió varios pequeños errores. El pulido de botas en el tapete quemado provenía de los zapatos de James. Pero James nos dijo que sus zapatos no habían sido pulidos recientemente, y, sin embargo, el esmalte estaba fresco. Usted usó el tapete para proteger la mesa de la despensa durante su prueba, y recogió esmalte del trabajo que había estado haciendo esa misma mañana. Se detuvo un instante, luego continuó con una lógica inexorable. Más significativamente, implicó deliberadamente a la señorita Martín, al plantar evidencia en su bolsa de costura, la tarjeta de hilo vacía, la cinta de goma con pintura verde. Pero pasó por alto un detalle crucial, la señorita Martín es zurda con la aguja, pero escribe con la derecha. Sin embargo, el recibo de compra de Renz muestra una escritura idéntica a la de sus propias cuentas domésticas. El doctor Haydock, con la comprensión naciendo en su rostro, murmuró: «Por Dios». Forjó la firma de la señorita Martín en la tienda. Los hombros de la señora Brigg se hundieron en la derrota. «Lo habría hecho por mí misma», susurró, quebrándose. Lady Bramley nunca habría dejado que la señorita Martín muriera de hambre, pero yo, después de 20 años de servicio fiel, me habría dejado con nada, más que una fría carta de referencia. Entonces, observó Miss Marple con serena precisión, usó las preocupaciones financieras conocidas de la señorita Martín como cortina de humo para su propio crimen. Incluso movió la alfombra del salón para asegurarse de que el contacto eléctrico fuera fatal, y después cambió el corredor de encaje para ocultar la marca de las quemaduras. La confesión, cuando llegó, fue casi anticlimática. La señora Brigg se quebró por completo, admitiendo la planificación cuidadosa, el sabotaje eléctrico y el intento deliberado de incriminar a la señorita Martín. Al principio, sollozó, solo quería darle un susto, para que reconsiderara los despidos. Pero cuando supe de la reducción de la anualidad, vi la oportunidad de resolver todos mis problemas a la vez. Cuando el inspector Slack colocó a la señora Brigg bajo arresto, la señorita Marple sintió la familiar mezcla de satisfacción y de tristeza que siempre acompañaba la resolución de tales casos. Se haría justicia, sí, pero ¿a qué terrible coste? La señorita Lydia Martín, liberada de la sospecha pero devastada por los acontecimientos del día, se sentó en silencio,
mientras los funcionarios procedían con sus arreglos. El último at home de Lady Bramley había sido su té final, pero no de la forma en que nadie habría anticipado. Afuera, la lluvia finalmente se había detenido. Dentro de Bramley Court, sin embargo, las sombras parecían más densas que nunca. La señorita Marple guardó su tejido con un suave suspiro, reflexionando que incluso los rituales más civilizados podían ser corrompidos por los corazones humanos desesperados. El veneno, murmuró para sí misma mientras se preparaba para irse, es solo una de las formas de matar un té. El hábito, y un poco de humedad, pueden hacer el resto.